¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo video. Vamos a conocer a través de la palabra misma por qué debemos de leer la Biblia, qué tanta importancia y relevancia tiene en todo cristiano el conocer la palabra de Dios. La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. La vez pasada tocamos que son disciplinas espirituales que todo cristiano debe tener: oración, lectura de la palabra y ayunar. Biblia, oración y ayuno, el plan BOA, es para que tu vida espiritual crezca, pero es de suma importancia que todo vaya encaminado, agarrado de la mano, y entre ellos el leer la palabra de Dios es muy importante. Pero hoy vas a conocer por qué a través de su palabra. La Biblia es un manual de vida, es un libro que nos dejó el Señor para que nosotros pudiéramos ir a Él, a la fuente correcta. Es ese alimento espiritual que tú y yo necesitamos recibir cada día. La palabra de Dios nos lleva a la revelación de lo que el Señor quiere que tú y yo conozcamos. Es como una carta de amor que Él nos dejó para cada día de nuestras vidas poder leer lo que Él nos dice a través de ella. Amén. Mira lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado aquel que no se fue por un mal camino, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, bienaventurado, muy bendecido aquel que en vez de hacer esto, hizo esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Leer la palabra de día y de noche, nos dice el salmista, que va a deleitar tu vida. Continúo, versículo 4, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El conocimiento, el leer la palabra de día y de noche, como dice el salmista, te va a hacer a ti de una manera como si fueras un árbol que da fruto, que no se seca, que tiene vida, junto a corrientes de agua, que te mantienen fresco, en vida en Cristo. Amén. Y todo lo que hagas prosperará. ¡Qué poderosa palabra! Con eso ya tienes tú bastante para saber por qué razones leer la palabra de Dios. Pero quiero que conozcas un poco más de ellas y voy a darte hoy 5 razones por las cuales tú debes leer la Biblia, como dice el salmista, de día y de noche. Lo que pasa es que a veces creemos que como es una disciplina tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo y la leemos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Hay gente que lo hace diariamente. Gloria a Dios si ese es tu hábito y lo has puesto parte de tu vida. Pero hay cristianos que vamos a la iglesia y que solamente la leemos cuando estamos en el culto, ante una necesidad, cuando la Biblia es la palabra de Dios, es Dios quien se quiere revelar a ti. Yo entendí que al momento de estar leyendo yo la palabra y conocer quién es Dios para mí y cómo Él quiere que yo camine, al momento de leerla yo también me siento acompañada por Él, porque es el único libro que lo lees con el autor del lado tuyo. Primera razón por la que debemos leer la Biblia, y es muy importante que lo hagamos, porque conoceremos a Dios y empezaremos a confiar en Él. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces al autor y conoces quién es Dios, y entonces tu fe comienza a crecer y a confiar en ese Dios que quiere darse a conocer a tu vida a través de la palabra. Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra nos dice que cuando tú leas tu Biblia, vas a conocer, nos dará la palabra el testimonio de quién es Dios. Y entonces, al tú conocer al hacedor de tu vida a través de las Escrituras, vas a empezar a confiar en Él.
La palabra del Señor también nos dice que la fe viene por el leer la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que tu fe crezca? ¿Cómo quieres confiar en alguien que no vemos? Y a veces no confiamos en la misma gente que podemos ver. ¿Cómo confiar en alguien que no veo? Cuando empiezas a conocerlo a través de las Sagradas Escrituras, entonces empiezas a creer, a confiar y tu fe comienza a crecer. Amén. Segunda razón por la que debes leer la Biblia, y es muy importante que la conozcas, es porque reconocerás la voz de Dios. Conocer el corazón del Padre y no poder confundirte con voces ajenas. A veces decimos, mira, he sentido de Dios esto, el Señor me ha hablado, y puede ser que no sea así, que sea tu emoción, tu necesidad, otras voces y no la verdadera voz de Dios. Tú vas a conocer la voz de Dios cuando empieces a leer la palabra para que nada te confunda y no estés pensando que son voces atribuidas a Él cuando Él no tiene nada que ver. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién te va a dar la inteligencia, sabiduría y conocimiento para saber quién es Él y si esa voz que oyes proviene del Padre? La palabra de Dios. Lo dice Proverbios 2:6. Entonces aprende a través de la lectura de la palabra conocer quién es nuestro Señor y si esa voz que crees que viene de Él en realidad le pertenece al Señor. Amén. Tercera razón por la que debemos leer la palabra de Dios, y es de suma importancia en nuestras vidas, porque podremos hacer la voluntad de Dios, no tu propio parecer, no lo que tú deseas en tu carne o lo que tú deseas como ser humano quizás no te convenga. Entonces, cuando tú lees la palabra, tú vas a poder hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda la escritura, dice así, es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra te va a enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conociendo tú la palabra de Dios vas a poder entender lo que Él quiere que tú hagas, esa misión que te ha encomendado, ese llamado que ha puesto en tu corazón y tomar las mejores decisiones, porque como dice 2 de Timoteo 3, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar, Él te va a encaminar a fin de que el hombre de Dios sea un hombre perfecto, amén, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí descubrirás tu llamado y la voluntad del Padre sobre tu vida. Cuarta razón para leer la palabra de Dios y porque es de suma importancia, es para estar firmes frente a los ataques del enemigo. Cuando tú lees tu palabra, nada te amilana. Cuando tú escudriñas la Biblia y te enamoras de cada pasaje y lo vives en tu ser, nada de lo que el enemigo pueda hacerte, puede atacarte o afectarte, puede de repente asustarte, influenciar, pero todo ataque que viene, como la palabra es una espada, tú recibes el ataque bien parado y firme ante las acechanzas de Satanás. Mira lo que dice Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una de las armaduras que nos da el Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo, cuando te ve a ti siendo una mujer de fe, un hombre de oración, una mujer que le cree al Padre y que busca y medita de día y de noche, como decía el salmista, y se deleita y disfruta la palabra de Dios y la toma por obra, el enemigo no podrá contigo, porque esa es una armadura que nos reviste ante todo ataque que proviene del mismo infierno. Amén. Quinta y última razón por la que es importante leer la palabra de Dios
Es porque llena tu vida y es el alimento espiritual que tú necesitas, que yo necesito, así como nuestra carne y cuerpo necesitan el alimento natural para vivir, para sostenernos, para estar fuertes, llenos de energía. Lo que alimenta tu espíritu es la palabra de Dios, es leer tu Biblia de día y de noche, como decía el salmista. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:2. Dice así: desead como niños, o sea, como el niño cuando quiere algo y no para hasta que lo consigue. Así nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios te va a dar el crecimiento a tu espíritu, a tu alma, a tu ser, y te va a hacer comprender la voluntad de Dios. Y me quedo con este último texto porque te lo quiero descifrar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es tan viva y tan eficaz que cuando tú lees tu Biblia, conoces a Dios a través de la lectura, pero al mismo tiempo el Señor te está conociendo y leyendo a ti. ¿Cómo así? Dice aquí que es tan viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de tu ser. Entonces tú vas siendo revelado, vas mostrando quién eres delante de Dios al leer cada texto. Y dice: y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Al leer tú la palabra, el Señor te va a ir mostrando lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, y vas a ser de parte de Dios grandemente bendecido. Una mujer que ama a Dios y dice ser cristiana creyente, hija del Todopoderoso, no puede dejar de leer su palabra. Un hombre que necesita direccionar su casa y coberturarla de parte de Dios no puede vivir sin ese alimento que nos da la palabra de Dios, que es un libro inspirado por Dios para que tú y yo podamos ponerlo por obra a nuestras vidas y vivir conforme a esos personajes bíblicos que pasaron pruebas y las salieron adelante de ellas. Si eso sucedió antes, sucede ahora y sucederá siempre, porque Dios no cambia. Que el Señor te bendiga. Déjame en tus comentarios qué capítulo, qué libro, qué versículo ha impactado tu vida, qué evangelio has leído y cómo ha impartido la vida de Dios en tu vida a través de la lectura de la palabra. Espero que este video una vez más te ayude a crecer espiritualmente. Y nada, te leo en los comentarios y te veo hasta el siguiente video. Dios mediante. Bye bye.